se lo hace desde diferentes perspectivas, desde la investigación-acción, o desde la fenomenología, o desde la etnografía, ¿ya? No es, quiero decir, cuando estas metodologías quiero asumir, porque me gusta la etnografía, porque me gusta la investigación-acción, o porque me gusta de pronto trabajar desde esta, no. Eso obedece siempre y cuando nosotros hayamos planteado un problema y de acuerdo a la perspectiva del problema es que esa metodología realmente de investigación se la va a trabajar dentro de un proceso de investigación. Entonces, por esa razón, entonces vamos a iniciar en esta sesión de CIPAS, vamos a abordar lo que es cómo hacemos el abordaje del problema, cómo empezamos ya a recoger lo que ustedes desde el inicio empezaron a hacer una exploración como tal. La exploración es que yo me acerco a una realidad y de acuerdo a esa realidad, entonces yo puedo desde allí, entonces mirar como diferentes situaciones, mirar diferentes hechos que me permiten igual hacer el abordaje. Me dan 2 segunditos nomás. Entonces, vamos a hacer ese abordaje en esta sesión de CIPAS. En el próximo CIPAS, entonces sí vamos a trabajar esas metodologías y pues desde luego la idea es que abordemos cada una de ellas con una lectura, inclusive con una lectura previa, ¿no? Porque es importante que ustedes hagan una lectura previa también de los materiales que están en el módulo, pero también dentro de las lecturas que se proponen en el sílabus. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta desde allí, ¿ya? Bueno, yo les voy a compartir también el formato de asistencia para que lo diligencien quienes están presentes aquí. Lo voy a compartir 2 veces, o sea, uno en este momento y después vamos al finalizar lo comparto nuevamente. ¿Listo? Cuando necesiten hacer alguna pregunta, ustedes me la hacen con toda la tranquilidad. ¿Les parece? Bueno, voy a presentar la primera pantalla que tiene que ver con la guía de actividades. Vamos a dar una lectura. ¿Me confirman si están visualizando allí la guía de actividades? Buenas noches, profe. Buenas tardes, compañeras. Sí, buenas noches. Profe, no sé si los demás oyen o escuchan y yo oigo muy poco. Está como distorsionado. ¿Ya? ¿Allí me escuchas? Pues sí le escucho, pero se escucha como un sonidito todo raro. Allí. Es que, profe, qué pena. Buenas tardes, compañeras y docente. Sí, profe, se le escucha como que se le entrecorta. No sé si de pronto está utilizando algún tipo de auricular o algo. Pareciese como un sonido así. No estoy utilizando. Estoy directamente con digamos, el celular. ¿Me confirman a ver allí? Entonces será, no sé, pues a ver. ¿Allí me escuchan? Profe, sí la escuchamos, pero se entrecorta, se oye bajo, se oye alto, pero sí la escuchamos. Me voy a ubicar en otro lugar para saber si de pronto sea por esa razón. Pero no sé.
Allí, ¿mejoró? Sí, profe, parece una intermitencia. Allí, ¿no? ¿Mejoró o está igual? Prosiga, profe, porque es lo que dice la compañera. Parece una intermitencia. Bueno, listo. Bueno, entonces yo les decía, ¿me confirman que si ven la guía de actividades allí en este momento? Sí, señora, sí se ve. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, entonces vamos aquí a dar lectura a esta guía de actividades, la cual finaliza el 16 de octubre, ¿ya? Hay un poco más de tiempo para adelantar esta actividad, por lo tanto, pues, o sea, les da más tiempo. Lo mismo es, esta actividad es colaborativa, tiene un puntaje de 125 puntos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, como dice el resultado de aprendizaje es plantear el diseño metodológico de la investigación, lo que les hablaba hace un momento. Deben definir ustedes por qué perspectiva se van, si se van por la investigación-acción, si digamos el problema es susceptible de trabajarlo desde una etnografía, desde una fenomenología. Pero para ello, por eso digo, es necesario, uno, acercarnos a los materiales de lectura para tener una apropiación de cada uno de ellos, qué es lo que nos dicen, cuáles son los pasos, cómo se desarrollan y demás. Recuerden que este es un ejercicio no investigativo, no estamos haciendo una investigación como tal, porque pues el tiempo tampoco no nos lo da, ¿ya? Pero dentro de ese ejercicio vamos a hacer ese trabajo. Primero que todo, pues vamos a darnos la oportunidad, y aquí inclusive les voy a preguntar a algunos de ustedes que quieran presentar como su propuesta inicial, a ver, decir, bueno, yo me arriesgo un poco a hacer estos planteamientos, estas preguntas, y vamos a mirar, este es mi tema, y cómo lo vamos a abordar. ¿Listo? Por otra parte, vamos a mirar qué es justificar un problema, ¿no? ¿Qué es justificar? Que es importante nosotros que dentro de la justificación miremos todos esos procesos, qué es lo que realmente vamos a tener en cuenta dentro de esa justificación, porque es importante que nosotros argumentemos, sustentemos realmente por qué es importante adelantar una investigación de esta naturaleza, ¿no? Y por eso dice plantear la pregunta y vamos a mirar como todo ese proceso, el recorrido que ustedes ya han venido haciendo. Establecer la diferencia, dice, entre la investigación-acción, la investigación fenomenológica y la investigación etnográfica. Entonces, esa parte, como les digo, será objeto de otros CIPAS porque es necesario trabajar. ¿Qué es lo que tienen que presentar en su trabajo colaborativo? Primero, pues, como siempre, una portada, una introducción, y aquí ya viene el contenido de la actividad, que es la justificación y el planteamiento del problema, ¿ya? Planteamiento del problema tiene dos partes, ahorita lo vamos a mirar. Las preguntas y el paralelo que deben hacer ustedes entre lo que se entiende por investigación-acción, la investigación fenomenológica y la etnografía. Unas conclusiones y las referencias bibliográficas que ustedes han consultado, ¿ya? Entonces, eso es como lo que plantea la guía de actividades. ¿Alguna pregunta? A ver,
no olviden siempre consultar esta parte, porque de hecho es con base en esta rúbrica que nosotros hacemos la valoración de su trabajo, ¿ya? Entonces, el primer criterio de evaluación son las preguntas de investigación. El segundo criterio es la justificación y el planteamiento del problema. El tercer criterio es el cuadro comparativo. Y el cuarto criterio tiene que ver con la presentación y aplicación de normas, ¿ya? Es como usted presenta formalmente su trabajo. Como vemos, entonces tiene 4 criterios. Este paso 3 para un puntaje de 125 puntos como máximo. Entonces, ¿preguntas hasta ahí o no hay? No, profe, de mi parte no. Listo, gracias. Entonces, vamos a darle ingreso a otros compañeros que como en este momento ya no solamente son, por eso lo dejé el miércoles, y ya están ingresando estudiantes de también, no solamente de Pasto, sino de Olaya Herrera. Entonces, por eso lo dejamos para el día miércoles en el caso de los compañeros. Una sugerencia igual también por la coordinación del proyecto. Bien, entonces, vamos a iniciar con ese anexo que ustedes tienen, ¿no es cierto? También ya en sus manos, y vamos a mirar y desarrollar el anexo con un ejemplo sencillo que nos permita igual como tener claridad de qué es lo que deben presentar, cómo deben hacer iniciar ese planteamiento del problema. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a ver aquí el anexo 3. Listo. Bueno, entonces aquí ustedes miran qué problematización, ¿no es cierto? Entonces, el tema, vamos a colocarlo aquí. Vamos a hablar de un niño, por ejemplo, vamos a mirar aquí. Vamos a funcionar el tema que tiene que ver con las conductas, por ejemplo, hoy se está hablando de las conductas disruptivas, ¿sí? Es una terminología, pero pues no nos vamos aquí. Pero podemos hablar, por ejemplo, el tema de la curiosidad. Tema voy a colocar aquí, curiosidad en los niños, ¿cierto? La curiosidad de los niños. Ese es mi tema, de la curiosidad. Mi tema puede ser la motricidad. Motricidad. Mi tema puede ser ya encaminado, por ejemplo, aquí, sobre... A ver, ustedes plantéenme alguna temática, ustedes, para que no solamente yo lo diga. Profe, buenas noches nuevamente. Profe, Buenas noches. Retomando pues ya el paso 1 y el paso 2, el problema que encontramos nosotros es la deserción escolar, entonces el tema sería, en eso no lo hemos pensado. No. Ahorita Vamos estoy a mirando qué tema. colocarle
deserción escolar. Ah, ¿Ya? esa sería la problemática, pero hay que buscarle, o sea, el tema para ese problema vendría siendo, No, espera, ¿no? Vamos aquí. bueno, El tema deserción escolar. Tema inclusive que usted coloca aquí, la deserción escolar en los niños, ¿cierto? Entonces, aquí tienes que mirar el tema. Ahora, ¿cómo este tema de deserción escolar yo lo llevo a un problema? Porque yo aquí estoy hablando de la motricidad y demás, ¿no es cierto? Entonces, tengo que trabajar diferentes aspectos. A ver qué pasa aquí en los compañeros. Esperen un segundito que parece ser que alguien está tratando de ingresar y... Profe, yo, es que el internet me sacó. ¿Sí? Ah, bueno, pero es el internet, que eso nos pasa a todos, no hay problema. Bueno, volvamos aquí. Vamos aquí a el tema, ¿no? Entonces tengo la curiosidad de los niños, la motricidad, la deserción escolar, que era quien me proponía. ¿Quién me habla? Que en este momento no estoy visualizando quién es la que me está hablando, por favor. Ah, Rosa. Sí, Rosa profe. Vidal, ¿no? ¿Sí? Ajá, yo lo empecé a hacer también con la deserción escolar, pero luego me di cuenta de que era colaborativo y pues no tengo grupo. Entonces, pues yo había planteado pues algo ahí de lo que se está haciendo, el problema y todas esas cosas. A ver, yo no tengo ningún problema, pues, ojalá aquí la redundancia, en que se realice de forma individual. Ya, si no hay, en última instancia, no hay otra opción, ¿ya? Pero la idea es que tratemos de buscar mis compañeros o mis compañeras con las cuales pueda desarrollar este trabajo, ¿ya? La interacción con otros compañeros me permite a mí también tener claridad y tener, digamos, como una visión de los demás para que de pronto no lo haga desde el punto de vista muy subjetivo y pueda yo tener dificultades, ¿no? Desde luego, como les digo, vuelvo e insisto, esto es un ejercicio que estamos haciendo de investigación y como tal, pues la idea es que ustedes dentro de ese ejercicio vayan teniendo unas apropiaciones para que en el momento que ya ustedes estén haciendo su trabajo de investigación, ¿sí? Desde la licenciatura, que es como requisito para el grado, pues ya tengan ustedes unas bases fundamentales y digan, no, bueno, ya sé cómo identificar un tema, cómo lo llevo en términos, si lo formulo en términos de problema de investigación. ¿De acuerdo? Claro, profe, tiene la razón, pero yo estaba preguntando, a los que le pregunto dicen que ya tienen grupo. Entonces, es eso. Ah, bueno. Entonces, no hay problema. Si ya lo vas a hacer, aprovecha estos CIPAS y pues, o sea, vamos desarrollando el, el ejercicio y vamos desarrollando la actividad, ¿sí? Como dice, con las herramientas que estamos nosotros brindando desde acá, desde la tutoría, que te van a permitir, vamos, desarrollar el trabajo. ¿De acuerdo? Sí, igual si hay alguien que de pronto le falte alguno y pues quiera trabajar conmigo, pues estoy dispuesta a que me ingresen a ese grupo. Ya. Bueno, muchas gracias, Rosa. Bueno, entonces seguíamos con el tema de la deserción escolar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta, y por eso vuelvo, insisto, que la base la tenemos también esa primera exploración. ¿Por qué la primera exploración? La exploración porque hicimos un acercamiento a la institución donde nos ofrecía, digamos, como se daban unos
acontecimientos, unos hechos, unas situaciones que nos permitieron decir hablar de la deserción escolar, de la motricidad, de la curiosidad en los niños, ¿ya? Tenemos que mirar, por ejemplo, el juego, qué importancia, por ejemplo, es el juego en la primera infancia. Tantas cosas, por ejemplo, aquí que podemos nosotros trabajar. Las rondas infantiles, por ejemplo, no solamente mirar, a ver, porque a veces por allí en un trabajo que me presentaban, ya que inclusive pensaban ya como la estrategia. Yo no estoy pidiendo en este momento estrategia, ni estoy pidiendo propuestas, ni nada de eso. Estamos haciendo un proceso de acercamiento de qué sería susceptible de investigar en el tema educativo y en el tema pedagógico, ¿ya? En este momento me estoy pidiendo porque no estamos haciendo un proyecto, ni un proyecto pedagógico, ni un proyecto aplicado como tal. No estamos haciendo un ejercicio de investigación. ¿Qué es lo que podríamos investigar? Por ejemplo, yo podría investigar las rondas, digamos, infantiles de la costa pacífica, o las rondas o las canciones, por ejemplo, de cuna, que les cantaban, pues, por ejemplo, las abuelas a los niños. Eso es susceptible de investigar. Y yo podría indagar, a ver, entonces, ¿cómo eran esas canciones? ¿Qué le cantaban? ¿Qué instrumentos, por ejemplo, se utilizaban? Todo eso es susceptible de investigar. Eso es a partir de mi ejercicio de observación que haya hecho, ¿ya? Un ejercicio de acercamiento a la realidad. Entonces, yo, por ejemplo, puedo mirar y decir, bueno, mire que hice un ejercicio de investigación de cuáles fueron las primeras rondas y juegos que se utilizaron, por ejemplo, para trabajar con los niños. Entonces, miren tan bonito que sería un trabajo de esos, porque la recuperación no solamente desde el punto de vista cultural, sino que en algún momento yo lo voy a trabajar y lo voy a llevar en el aula para poderlo implementar en la escuela con los niños. ¿Ya? Eso es algo que de pronto inclusive va a ser un aporte bien importante dentro de mi trabajo que yo hice de indagación. A veces nosotros y muchos maestras y maestras dicen, no tenemos herramientas para trabajar en el aula, no tenemos materiales, y resulta que las maestras y los maestros, sobre todo que viven en el entorno, digamos, en los territorios más de tipo rural, tienen a veces allí muchos materiales naturales que pueden utilizar, digamos, llevar, sí, si bien es cierto, hay muchas, en este momento pues hay muchas restricciones, sobre todo se han colocado cuando estamos a cargo de niños, de que no los podemos llevar, por ejemplo, al río, que no los podemos llevar, pero hay unos entornos que no que implican, por ejemplo, muchos riesgos a los niños y los podemos nosotros llevar y mirar. Y la maestra y el maestro puede hacer uso de todo eso. Inclusive hacer observaciones a su alrededor. A su alrededor, ¿qué tiene? Entonces, decirles a los niños, bueno, hoy van a observar, por ejemplo, van a observar la luna, las estrellas y todo eso. Y entonces, a partir de allí es toda una serie
de trabajo que van a desarrollar las maestras y maestros, qué preguntas ustedes se hicieron, niños, alrededor de, digamos, de todo lo que observaron. ¿Ya? Los niños, mejor dicho, allí le pueden dar, hasta nos pueden dar como cátedra de todo lo que han observado y más de allí, y es como esa maestra y ese maestro hace uso de todo eso para el trabajo. Entonces, para que tengamos en cuenta y sea una base fundamental de todo ese proceso. Son situaciones que nosotros las vamos a indagar. Entonces, les decíamos aquí, las rondas. Entonces, yo ya les di aquí una pauta. Entonces, cuando lo vamos a volver problema, entonces vamos a mirar dentro de ese problema qué antecedentes tenemos sobre, por ejemplo, sobre la curiosidad en los niños. ¿Desde cuándo se empezaron a hablar sobre la curiosidad en los niños? ¿Desde qué momento se empezó a trabajar toda esa parte de la curiosidad, de la pregunta, todo eso? Y entonces aquí lo primero que tenemos que tener en el problema es unos pequeños antecedentes. Antecedentes del problema. Entonces aquí todavía no nos vamos a formular todavía la pregunta. Unos antecedentes. ¿Desde cuándo se empezaron a hablar de la curiosidad en los niños? Aquí el tema de la motricidad. Entonces, por ejemplo, también vamos a indagar, ya sea en documentos, o le voy a preguntar inclusive a la maestra o el maestro, le voy a preguntar a los maestros y maestras que están en la primera infancia sobre esto. ¿Qué pasa con la deserción escolar? ¿Qué es la deserción? Ah, claro, la deserción es cuando los niños dejan de asistir, digamos, de manera regular a la escuela, ¿ya? Y hay muchos aspectos que tienen que ver en esa deserción escolar. Uno de los aspectos es, por ejemplo, la situación social, económica, ¿sí? Y cultural. Y esa situación social, económica y cultural, yo la tuve en cuenta ahorita que hicieron ustedes la contextualización macro, ¿ya? Entonces, es la realidad, ubico el problema en la realidad inmediata, ya sea, por ejemplo, en los territorios, estoy aquí hablando en Olaya Herrera, Pasto, sus alrededores y demás. Entonces, tengo que mirar qué situaciones llevan a los niños, mire, de los primeros años a desertar, ¿sí? No los llevan. O sea, son muchas situaciones. Por ejemplo, en muchos lugares, sobre todo rurales, donde el conflicto se ha ido agudizando, a los niños no los llevan casi a las escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque mira, esa es la visión de los padres de familia, dice que puedes de pronto ir a aprender a leer y a escribir y no más, y lo retiran. Es mejor que se dedique, por ejemplo, a trabajar, y a trabajar ¿en qué? Digamos, en los cultivos ilícitos y demás. Pero por otro lado, también puede estar la otra cara de la moneda y dice, no, yo no quiero que mi niño y mi niña, y eso lo dicen los padres, ese futuro que le espera y demás. Entonces, hay mucho. Otra puede ser que les queda muy distante de donde ellos viven y la única escuela, el único centro que hay, les queda 1 a 2 horas y el padre de familia prefiere no llevar. Entonces, esos antecedentes que están en el contexto, pero también son 2 tipos de antecedentes. Unos antecedentes que yo veo en el contexto y otros en las lecturas
en las lecturas que yo puedo acercarme. ¿Qué están diciendo algunos autores sobre la deserción escolar? ¿A qué conclusiones han llegado? Entonces yo tomo algunos elementos de eso. ¿Vamos? Por otra parte, es importante que dentro del problema ya empecemos a establecer como ese tipo de relaciones. Y vamos aquí a hacer varias preguntas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a tomar otra vez el tema de la deserción escolar, no es que me case con ese tema. Yo puedo hablar de la ronda. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo planteo una pregunta desde ¿cuál es la deserción escolar que se presenta en el grado primero? Vamos aquí, el grado primero. Ya es solamente aquí de la institución, si lo vamos a ver aquí, de la institución educativa El Palmar, pongamos aquí. Si vamos aquí a hablar, ¿sí? Estamos ubicando aquí la pregunta, o sea, el pronombre interrogativo que es importante. ¿Cuál es la deserción? Pero yo podría decir, ¿cómo? También. ¿Cómo es la deserción escolar? ¿Sí? ¿Por qué se presenta? ¿Por qué? También podría decir, ¿por qué se presenta? Y aquí le quito esto. Aquí, la deserción escolar en el grado, pues aquí en el grado primero de la institución educativa El Palmar. ¿Ya? Entonces, yo aquí de alguna forma estoy presentando una pregunta muy sencillita, muy sencillita. Entonces, yo puedo decir aquí cuáles son las rondas infantiles cuáles fueron las rondas infantiles que utilizaron, o los juegos, más bien puedo decir los juegos, los cantos que utilizaban los mayores, por ejemplo, para arrullar a los bebés. Eso, o cuáles eran los primeros juegos y demás. Entonces, yo siempre tengo que empezar con una pregunta, ¿ya? Un pronombre interrogativo. Voy aquí a colocar lo primero, aquí desde el tema que me interesa, sobre la deserción en este caso, la deserción escolar, o sobre las rondas, o sobre la motricidad, cualquiera de esas, entonces me permite. Bueno, no sé si quieran allí hacer algunas preguntas. Profe, Dime. ¿usted está grabando la clase? ¿Cómo? Disculpe la pregunta. ¿Esta clase la está grabando? Disculpe la pregunta. Sí, todos estos citas se graban. No, para que me los mande, porque hay algunos compañeros que no están conectados, para que miren. Ya. ¿Listo? Bueno. Gracias. Entonces, vamos a mirar aquí. Por eso yo les pregunté sobre los síntomas y sobre las causas, ¿sí? Los síntomas y las causas en función de qué. Yo voy a hablar, por ejemplo, si voy a hablar de alguno, voy a mirar por qué estoy hablando de la motricidad.
¿Qué sintomatología me permitió, o sea, hablar del tema de la motricidad? ¿Qué es lo que yo vi en los niños para hablar de ese tema de la motricidad? ¿Qué síntomas se presentaron? Por ejemplo, si yo voy a hablar de las relaciones, por ejemplo, interpersonales. Vamos a hablar de las relaciones interpersonales y ya voy a hablar, por ejemplo, un síntomas, los insultos entre los compañeros. ¿Sí? Una de las causas de esa, digamos, de esa sintomatología es una falta de normas en la escuela. Si miran la relación, entonces yo por eso es necesario que vaya estableciendo esa relación entre síntomas y causas. ¿Sí me voy a entender? Porque de esa manera, entonces yo, ¿por qué es necesario establecer esa parte de los síntomas y causas? Eso es más de tipo metodológico, con el fin de que cuando yo haga no solamente la pregunta, porque aquí yo les estoy preguntando a ustedes que definan el problema. El planteamiento del problema lleva diríamos, dos apartes. Aquí lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Primero es una descripción del problema. Y la otra parte es la formulación de la pregunta. Que puedo yo preguntarme varias cosas, ¿sí? Varias cosas. Y aquí ahora sí, les voy a preguntar a los que están aquí presentes. Por ejemplo, a ver, vamos a mirar quiénes están aquí. Está Rosa, a ver, aquí está... A ver. Está Ángela, está Daniela Andrea, está Ingrid, está Carol Dayan. Entonces, le voy a preguntar a Magali Guevara, ¿cuál es tu tema? ¿O cuál es el tema de ustedes como grupo, si tienes grupo? O Yesenia. Ah, no, Yesenia abandonó. Natalia Carolina. Marcela. ¿Nadie quiere participar? Buenas noches, profe. Dime. Marcela Martínez. Marcela. Marcela. Buenas noches, Marcela. Yo les estoy preguntando cuál es el tema. Nuestro tema elegido es el bullying. Profe, buenas noches, con Marcela. Marcela, el bullying. Es necesidades educativas especiales y discapacidad. Necesidades educativas especiales y discapacidad. Bueno, entonces, allí, ¿por qué se inclinaron por las necesidades educativas especiales? ¿Qué es lo que observaron en la primera observación? ¿Qué es lo sintomático? Eso es, por eso yo les dije en ese CIPAS, lo sintomático es cuando yo voy donde el médico, generalmente voy con una serie de síntomas, ¿sí? Sí, claro. Mi motivo de consulta es que yo tengo un dolor de espalda, pero los síntomas, sí, los síntomas que ese dolor de espalda
entonces que no me puedo sentar, que de pronto al caminar me duele la parte baja, digamos, de mi cadera, entonces siento de pronto que me da un calambre. Todos esos son síntomas, ¿ya? Sí, profe. Y me preguntan, entonces, ¿cuáles son como las causas de eso? Entonces, una de las causas que puedo yo tener frente a eso es que yo tengo sobrepeso. ¿Sí? Entonces, hay sobrepeso y por lo tanto a usted le dan calambres. Entonces, lo mismo cuando me están hablando de las necesidades educativas especiales, ustedes cuando fueron a hacer ese trabajo de exploración, debieron mirar cuáles son como situaciones y hechos que los llevaron a determinar por esa temática o inclinarse por esa temática. Profe, hola. Sí, Bueno, mi compañera Marisela, pues miramos y observamos, porque vivimos acá en nuestro territorio, y miramos que es una necesidad que los niños con necesidades educativas especiales y con discapacidad necesitan, pero la institución educativa pues no puede prestar este servicio de manera plena, porque dentro del PESI, dentro del currículo, pues no hay respuesta a los niños que presentan necesidades educativas especiales que facilite su integración escolar y educativa. Ya, bueno, Marcela. De manera plena. Además, dentro de el currículo, pues no hay como una estructura donde se atienda a esta población. Hay una desarticulación entre la necesidad educativa especial y una educación regular en el PESI. No hay pues no está estructurado. Además, hay una debilidad dentro del currículo que lo evidencia pues en escrito que hay una debilidad porque no hay recursos suficientes, además pues tampoco talento humano y los recursos financieros pues que no pueden hay muchas cubrir cosas, estas necesidades. Marcela, tú me acabas de decir, mire que ya están dando de alguna forma respuesta a la pregunta que yo les acabo de hacer y ya tienen mucha información allí para trabajar el tema que ustedes acaban de mencionar sobre las necesidades educativas especiales. El primer síntoma para hablar de las necesidades educativas especiales es que hay niños que presentan este tipo, ¿ya? O sea, supongo que hay unos 4 casos, perdónenme aquí, voy a mirar algo. Ingrid, estoy aquí en un CIPAS en este momento. Sí, profe, por eso lo estaba conectar precisamente, se cayó una de las rayas, la información eso, o sea, que fue de todo el estoy avisando, aunque yo quería aportar un tema, pero para eso no me ofrece. Ah, bueno, listo. Entonces, les decía que ya tienen ustedes, o sea, el primer síntoma, Marcela, de haberse inclinado por ese tema, es que ustedes encontraron, a través de la observación, pudieron mirar los casos de, por favor, hacerlo en el registro de asistencia. Es importante que allí les compartió la persona que me está colaborando para la grabación de este CIPAS. Entonces, por favor, allí para que diligencien la asistencia. Les decía, sí, dime, Marcelo. El nombre del CIPAS para diligencia. Problematización. Paso 3. Gracias. Profe, otra cosita, qué pena. Ya en la segunda actividad nombramos, ¿no?
lo de los síntomas y y causas. causas. Ajá. Ajá, o sea, Entonces, vean, ¿debemos retomarlos? eso, muy bien, Yari. ¿Los van a retomar para qué? Para hacer el planteamiento del problema. Entonces, van a decir, entonces, el tema que se aborda en esta investigación es sobre las necesidades educativas especiales, debido que en la institución se presenta un número considerable de niños que presentan este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí exagerando. Entonces, hay unos niños que presentan síndrome de Down, otros niños que presentan, por ejemplo, situaciones de tipo, digamos, visión baja. Bueno, yo voy a plantear en ese sentido. Y la atención, mire que yo ya estoy relacionando aquí la atención que se da a los niños es precaria. Yo ya estoy relacionando síntomas y causa en la descripción, ¿sí? Estoy allí relacionando cada una de estas situaciones con las síntomas y causas. No, no voy a decir los síntomas y causas, sino voy describiendo con todos esos hechos y situaciones y las voy describiendo de tal manera que esto me permite a formular la siguiente pregunta y formulo la pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles serían, por ejemplo, la propuesta de atención diferencial que se tendría que dar para atender a estos niños que tienen estas y estas situaciones? Entonces, mire que voy hilando, voy haciendo, por eso les digo que tiene dos partes el planteamiento del problema. Una es la descripción, que está a partir que los insumos que se los van a dar para esa descripción adecuada, lo van a dar uno, los síntomas y causas, pero desde luego, ¿no? Si también yo allí puedo ir haciendo unas consultas de pronto de qué significan necesidades educativas especiales, tal como pues lo plantea tal autor, ¿sí? Sobre las necesidades educativas especiales. Y frente a esta situación, la realidad que encontramos en la institución educativa es esta. Y mira que se va describiendo la situación que se observó, se tiene presente, y entonces de esa forma nosotros vamos haciendo el planteamiento. ¿Alguien más que me pueda hacer que pueden hacer? Bueno, esto del planteamiento del problema no es, a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos una visión macro y como que vamos reduciendo, delimitando cada una de estas situaciones para llegar como a un aspecto más puntual que nos dé cuenta. Por allí Laura Casierra me levantó la mano. Tiene la palabra. Laura. Sí, profe. Dime. La pregunta que le iba a hacer era, uno de los temas que yo puedo colocar puede ser las dudas que se generan en cuanto hacia algunos temas o que uno puede plantear con los niños puede ser en cuanto hacia las dudas que ellos tengan en ¿cómo le explico? En cuanto a cómo utilizar ciertas letras que ellos o sea, las dificultades que los niños puedan tener en cuanto a las letras y hacia los números que uno les va presentando porque ellos vayan conociendo. Entonces el tema sería dificultades. Por ejemplo, en el aprendizaje.
Mira que allí tienen ustedes un curso que en este periodo académico se está desarrollando, que es la construcción de la lengua escrita, ¿ya? Y dentro, ustedes tienen que aprovechar también cada uno de estos cursos también para mirar como todas estas situaciones. Si yo miro que dentro de el niño cuando se está acercando, cuando empieza, ¿sí? Eso lo hacen, por ejemplo, en transición, el niño empieza ya a hacer unos trazos, acercarse a identificar, por ejemplo, las letras, ¿ya? Por eso previamente han hecho muchos trabajos, por ejemplo, en la parte de la motricidad, de la lateralidad, todos estos elementos, de tal manera que sean el punto clave para que yo pueda trabajar en el grado de transición, por ejemplo, ya pueda llevar a los niños a hacer ya una construcción, por ejemplo, de toda la parte, digamos, de la lengua escrita, empiecen a escribir sus primeras palabras, ¿ya? Y hay diferentes métodos, como la profesora Natalia, creo, les dio a conocer diferentes. Antes, por ejemplo, solamente había un método que lo aprendimos muchos, los que hace muchos años era silábico, ¿sí? Pero poco a poco ya se han ido dando otras metodologías de enseñanza, por ejemplo, de la construcción, ¿sí? De la lengua escrita, y lo mismo en la parte, los números. Antes solamente nos los hacían escribir y demás, pero hoy existe, es al niño y a la niña tienen que darle cuál es el concepto de número, cómo se maneja. Entonces, para hablar de las dificultades es lo mismo que acabé de decir frente a las necesidades educativas especiales. Yo tuve que haber observado qué es lo que presentan los niños, qué dificultades, por ejemplo, ves en los niños que están acercándose a la construcción, ¿sí? De la lengua escrita. ¿Qué dificultades tienen, por ejemplo, en los trazos? ¿Sí? Por ejemplo, esa es una dificultad que normalmente lo tenemos, ¿sí? En los trazos, los niños, por ejemplo, hacen unas letras grandísimas y no tienen. Entonces, algo debe estar pasando dentro de un trabajo previo que no se hizo, y no solamente es en el jardín, sino también el trabajo que tiene que estar muy articulado con la familia, ¿sí? En la casa, desde el niño, desde que nace. Entonces hay que mirar toda esa historia, porque muchos problemas de estos que vemos a futuro, a veces no le prestamos atención, se deben a algunos antecedentes. Por eso miren que el problema no solamente tengo que mirarlo desde la concepción de observación, sino también de qué antecede frente a eso, qué antecede eso. Por eso es necesario hacer una contextualización. ¿Algo más? Yo sé que este solamente es como decirles, a ver, darles como unas herramientas, ¿sí? Unas herramientas aquí, unas puntaditas, ¿sí? Unas puntaditas de eso. Yo quisiera que con base en todo esto, porque mire que no alcanzamos a desarrollar sino esta parte, nos quedaríamos aquí más tiempo, pero pues vamos a trabajar, de hecho se trabaja por eso en esta horita, trabajamos esa parte de la pregunta de cómo iniciarles. Hagan el ejercicio y más bien en el próximo CIPAS o ya de aquí, digamos, por ejemplo,
estamos el viernes, algunos de los grupos me mandan un mensaje que queremos de pronto tener, nosotros queremos exponerle cómo va nuestro trabajo, me lo presentan y miramos a ver allí qué ajuste le podemos hacer. ¿Les parece? Sí, profe, muchas estamos. gracias. Sí, profe. Sí, Bueno, Yo le me quería hacer parece bien. una pequeña, sí, dime. profe, una pequeña preguntita antes de, Eh, dentro de la matriz, dentro de la matriz que está corta, o sea, está bien cortica, pero hay una parte que dice conductas, ya. conductas, algo así. ¿Eso también lo vamos No. a relacionar Es esa manera de o era ejemplo. general? Es Era esa general. manera de ejemplo. Por favor, allí me está diciendo la persona que me colabora aquí en la grabación que no se han registrado en el CIPAS, en el formato. Y le solicito que... La, la cuestión para presentar ¿cómo le dirá? Esa cosa, ¿cómo se llama? El listado, para yo anotarme, profe, no me ha llegado, o no sé, o es la asistencia. Qué pena, no sé si estén hablando, no se escucha nada. Profe, tiene el micrófono apagado. Yo tengo el micrófono apagado. Les decía que el cuadrito que está en el anexo de conductas es para que establezcan ustedes, establezcan allí la relación entre síntomas y causas, de acuerdo a eso. Yo coloqué allí las conductas, pero es a manera de ejemplo que ustedes van a tener en cuenta. ¿Sí? No lo quise diligenciar allí porque a veces, por eso les digo que a veces se torna que uno no copia, pero es en función de eso para que ustedes desde allí empiecen a identificar, qué es a describir el problema. O sea que dentro del cuadrito, les voy a mandar un ejercicio de un tema específico y de acuerdo a ahí, entonces lo tienen. Se los voy a mandar a sus correos. ¿Listo? perdón, profe, Sí, dime. no entendí bien lo que usted está yendo, lo del cuadrito que teníamos que hacer, ¿qué? Lo que pasa es que en el cuadro, digamos que yo aquí les coloco aquí conductas, entonces el tema puede ser conductas y aquí en la parte, digamos aquí los síntomas y aquí las causas. Entiendo, gracias. Entonces, por ejemplo, yo les había colocado insultos entre compañeros. Entre compañeros. ¿Ya? Y acá, ¿cuál sería entonces les decía, falta de normas en la escuela? O, por ejemplo, también puede ser que los valores no se trabajaron dentro de la familia. Puede ser otra
otra situación, ¿ya? Entonces, es así. Pero nos queda este tema de la justificación para trabajar. Entonces, vamos a desarrollar otros IPAs para trabajar esta parte. ¿Les parece? Y yo ya les mando un material adicional a sus correos. Bueno, profe. Bueno, entonces damos por finalizado este CIPAS. Que pasen una feliz noche, que descansen y felicito a quienes están avanzando en las actividades. No solamente es asistir a los CIPAS, se los tiene en cuenta, porque eso también dentro de la valoración que hacemos, pero es importante que seamos también consecuentes de que entreguen sus actividades, ¿no? Felicito igual a todos aquellos, digamos, estudiantes que han entregado de manera puntual sus actividades y demás, y que han estado participando. Entonces, es también invitar a los demás compañeros a que se pongan al día en los diferentes procesos, porque si no se nos está corriendo el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, que descansen. Feliz noche. Disculpe, profe. Feliz noche. Gracias, profe María.